Bienvenidos a la presentación de la propuesta política del Partido Valores. Comenzamos. Bienvenidos a esta transmisión. Les saluda Oswald Chamagua, presidente y fundador del Partido Valores. El objetivo de esta transmisión es darnos a conocer a la población salvadoreña, que conozcan qué es el Partido Valores, cuál es su propuesta. Me acompaña Noé Barahona. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros acá. Es de vital importancia que ustedes se enteren de lo que vamos a mencionar en estos momentos, que tenemos mucha información relevante para ustedes y que nos conozcan como movimiento civil, que estamos formando un nuevo partido político. Gracias por tomarse el tiempo. Muchas gracias, Noé, y gracias por acompañarnos. Vamos a ver un video que hemos preparado para ustedes. Sigan con nosotros. Cualquier gobierno que se adhiera y se apegue a estos principios y valores hará de una nación donde hay orden y justicia. Me identifico con ambas cosas, ¿verdad? Con la justicia verdadera y con los derechos verdaderos. El liberalismo clásico me enseñó no solamente por qué debemos hacerlo, sino cómo debemos hacerlo. Allá por el 2011 conocí al politólogo argentino Alberto Mansuetti. Y en aquel entonces se había fundado en Perú el Centro de Liberalismo Clásico. Y el profesor Mansuetti estaba ofreciendo un curso de liberalismo, al cual me inscribí. Fue así como llegué a conocer las bases, los principios del liberalismo clásico. Bueno, allá por finales del 2018 me interesé un poco en el ámbito de la política, frustrado porque no veía nada en concreto que valiera la pena como para elegir. Uno de mis contactos, pues Oswald Chamagua en Facebook, continuamente publicaba cosas que decía 5 reformas, que para mí pues no decían mayor cosa porque no entendía qué era, pero sí era llamativo cuando hablaba en favor del capitalismo, y con mi mentalidad de izquierda pues me parecía inusual que alguien comentara tanto acerca de eso en favor, ¿verdad? Sino por lo que... Y me di cuenta. Yo conocí el liberalismo clásico, me encontraba leyendo unos artículos que ahora entiendo que eran hechos en la página de la Academia Cristiana de Ciencias Políticas. Ese artículo en particular estaba hecho por el hermano Jorge Chiapas, líder del movimiento Familias en Guatemala. Cuando entré, capturó muchísimo más mi atención el hecho de ver el enfoque en el tema que cada uno de los integrantes tenía. Definitivamente por su congruencia con la realidad. No es ninguna utopía. El liberalismo clásico es una ideología que es totalmente compatible con la enseñanza bíblica de la autoridad civil y con la ley natural, en 3 aspectos principalmente: la defensa y el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada. Cualquier gobierno que se adhiera y se apegue a estos principios y valores hará de una nación donde hay orden y justicia. Bueno, una vez bien entendido los términos qué es izquierda y qué es derecha, los cuales no tenía claro yo antes en el pasado, me parecía que la izquierda era algo bueno y la derecha algo pésimo, ¿verdad? Que debería estar en contra de eso. Me di cuenta que estaba en un error. Y el liberalismo clásico es la derecha completa, es decir, los valores económicos que sí funcionan y los valores conservadores que también funcionan. Porque yo pienso que debemos de buscar siempre la auténtica justicia y los verdaderos derechos humanos, y eso es lo que ofrece el liberalismo clásico. La ideología del liberalismo clásico capturó inmediatamente mi atención por varias razones, pero la principal fue el liberalismo clásico tiene una base bíblica y además de eso hay una base histórica, una base científica de las ciencias sociales. Gracias por seguir con nosotros. Ahora quiero hablarles del por qué. ¿Por qué nosotros como Partido Valores queremos hacer esto que estamos proponiendo? Primeramente lo hacemos por nosotros y por nuestras familias, buscando nuestra propia felicidad. ¿Es eso malo? No, para nada. Todos, cada uno de los salvadoreños que nos está viendo y nos escucha, quiere mejorar, quiere vivir mejor. Todos queremos, cuando estamos enfermos, sanarnos.
Todos queremos llegar a fin de mes, que nos alcance el salario, poder pagarle un buen colegio a nuestros hijos, tal vez no el más caro, pero uno decente pues. Y que cuando vamos al súper poder comprar lo que necesitamos para la semana o para la quincena y estar tranquilos. Y, ¿por qué no? Una salidita, pero otras cosas como reparar el carro. ¿Cuánta gente hay que tiene su carro estancado y no encuentra la forma de financiarse para poder repararlo? Qué difícil, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos? Pues simplemente que tengamos más y mejores oportunidades de progresar. Eso es todo. ¿Es eso malo? No. Nadie en su sano juicio desea que lo asalten o que le roben, desea estar enfermo. Nadie. Todos queremos progresar. Y no solo nosotros, sino queremos, usualmente, por lo general, como padres, aquellos que son padres, queremos que nuestros hijos vivan mejor que nosotros, o me lo va a negar. Queremos que incluso nuestros nietos vivan mejor que nosotros. Pero ¿cuál es el panorama en nuestro país? ¿Cuántas personas no dicen, que se vaya, que vaya a estudiar a otro país porque le va a ir mejor? Esa es la situación. No sé si te pasa, ¿no?, con situaciones que nos afectan en la vida porque hay tantos obstáculos. Definitivamente. Y una de las cosas que tú acabas de mencionar puntualmente, imagínate, las funciones de un gobierno son brindar seguridad, justicia, y es lo que menos tenemos, ¿verdad? Otro montón de cosas hacen mal, pero eso puntualmente que nos interesa lo hace muy mal también, ¿verdad? Que se supone que para eso están, para que nos puedan sentir, como tú dices, una vida más tranquila, pues que nos respeten nuestra vida, nuestras posesiones, ¿verdad? Nuestra libertad de hacer las cosas con nuestra plata, que podamos obtener dinero, ¿verdad? Con empleos, con emprendimientos, como fuese. Pero ese escenario no lo tenemos puntualmente, ¿verdad? Y esa indignación es la que nos hace involucrarnos en esto, ¿verdad? Como sociedad civil, iniciar un nuevo partido, es decir, comenzar algo que no vemos en otra parte. No nos sentimos representados, a menos yo no. Y por eso precisamente estoy acá, ¿verdad? Porque las cosas que hacen, las leyes que están ahí, los intereses que representan, y en la práctica lo que se da, no es lo que yo quisiera elegir, ¿verdad? Por tanto, pues, no me interesa seguir en lo mismo. Quiero algo diferente y por eso estoy acá, ¿verdad? Ese es mi interés personal también, de involucrarme con valores. Exacto, estamos hasta cierto grado cansados. Queremos algo diferente, pero no simplemente el cambio por el cambio, no. El cambio para mejor, el cambio para prosperar. Qué terrible es que si vamos a salir, no podemos sacar el celular, tenemos esa paranoia y es algo que está a la orden del día. Llega el repartidor de pizza o de pollo a su colonia. Qué terrible es que no puede entrar a la colonia por miedo a desaparecer. Eso es lo que queremos cambiar. Vivir más tranquilos. No queremos un paraíso porque no lo hay. Queremos simplemente que las cosas mejoren de verdad. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la política? Bueno, porque la política es importante. Nos afecta a nuestro día a día. Hay un concepto que es poco conocido y es poco conocido precisamente porque se oculta. Es el concepto de estatismo. ¿Qué es estatismo? En simples palabras, el Estado controlando todo, metiéndose en asuntos que no le competen. El Estado o gobierno tiene funciones propias. Vamos a hablar de esas luego, pero cuando se aleja y hace más de esas cuestiones, de esas cosas que le competen, a eso llamamos estatismo. Ponerse a regular el comercio, ponerse a regular la educación, ponerse a regular incluso temas de medio ambiente, que son preocupantes, no digo que no existan, pero que no son competencia del Estado. Por ejemplo, qué terrible es que la persona que quiere ofrecer transporte privado, como Uber, como InDrive, se ha visto imposibilitada, le han decomisado su vehículo, le han puesto multas, y cuando empieza a indagar esta persona, porque le pasó a un amigo, resulta que los taxistas que tienen un privilegio, y no estamos en contra de los taxistas tampoco, para nada, pero pues obviamente en búsqueda de mejorar también habían sobornado a los policías de esa zona para que hicieran esas acciones en contra de aquellos que dieran servicio privado. Es difícil, la verdad, poder tener que estar aguantando esas situaciones que son provocadas por malas leyes. Imagínate la ingenuidad, ¿verdad? De ver como delincuente alguien que toma su propiedad privada, un vehículo, un microbús, un pick-up o un sedán, que toma su propiedad para ponerlo al servicio de otros y ganar algunos centavos por eso. Eso lo han visto como un delincuente, imagínate. Qué locura, o sea, ese es el estatismo, esas áreas en las que se mete que no le corresponde, ni siquiera es algo delictivo eso. Pero ese es el sistema que tenemos por décadas, ¿verdad? No es algo nuevo, por décadas hemos vivido así. A menos yo no recuerdo algo diferente en el pasado de mi vida, ¿verdad?
Y lamentablemente puedo recordar y mencionar otros ejemplos similares a estos. Por ejemplo, la gente que se dedica a la panificación, ¿verdad? Y esto yo lo viví en carne propia con una experiencia pasada. ¿Por qué, por ejemplo, el suministro de harinas es bastante limitada las marcas que vemos, bastante limitada las opciones, ¿verdad? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué de otros países no nos pueden importar harinas a más bajo costo? Que yo vi que sí sucedió y que cuando sucedió, con fuerza estatal, sacaron esas marcas, que nos beneficiaba a todos, porque podíamos consumir pan francés, por ejemplo, pan dulce, de menor costo y la misma calidad o incluso superior. ¿Por qué tiene que meterse el Estado a regular eso? ¿Por qué tiene que haber un privilegio para alguien para protegerle su negocio en detrimento de otros que quieren meterse a servir a los demás, ¿verdad? Entonces, esos elementos es lo que decimos estatismo, cuando se mete en áreas en que no le compete, ¿verdad? Y eso, obviamente, lo hace más caro, porque mientras más funciones le delegamos, pues, obviamente nos dice, bueno, necesito más plata de ustedes para otorgársela, ¿verdad? Si quieren que yo me dedique a tal cosa, bueno, entonces necesito más dinero de ustedes. Si quieren esta otra función y área, también necesito más dinero de ustedes. Esa es la razón por la que no podemos avanzar. Y precisamente eso es lo que queremos cambiar con este partido. Usted debería estar muy interesado en involucrarse, en apoyarnos, ir adelante con nosotros, porque no vemos algo diferente. En el horizonte no se ve ni lo actual, ¿verdad?, ni lo pasado. Apóyenos, necesitamos su ayuda. Entonces, estas cuestiones que son de la vida diaria, ¿no? Cualquier salvadoreño viviendo acá puede dar fe de esta situación. No nos la estamos inventando, no vamos a engañarlos, porque nosotros vivimos acá. Estamos acá y vivimos las mismas situaciones que ustedes. Entonces, para bien o para mal, pero como nos damos cuenta, más para mal, la política nos afecta. La política que se está llevando a cabo desde años en nuestro país, no recientemente. Esas leyes que impiden que progresemos de verdad. Entonces, esa es la razón por la cual queremos crear este partido, o hemos creado este partido. ¿Por qué? Porque los partidos son el vehículo para llegar al poder y transformar tanto las leyes como la cultura, pero nuestro interés no es crear nuevas leyes, sino quitar, derogar, reformar aquellas leyes que impiden el progreso. Eso lo vamos a ver más en detalle adelante. Esto es a grosso modo, es un pincelazo, pero vamos a hablar en nuestro programa de gobierno en un momento. ¿Y qué es un partido? ¿Por qué un partido? Entendamos que es un partido. Un partido es un grupo de personas que tienen una visión en común. Tienen una visión del ser humano, de la sociedad y del gobierno. Entonces, un partido, para apreciarse como tal, debe tener 4 características. Debe ser ideológico. ¿Qué quiere decir? Que tenga un ideario, que tenga una doctrina, una manera de pensar, y que esté plasmada y que la gente la pueda entender claramente. Lo tenemos. Que sea representativo, es decir, que represente a un segmento importante de la población. En el caso nuestro, representamos a aquellas personas, a todas las personas que están a favor de la vida, desde la concepción. Y representamos a aquellos que están interesados en que las familias prosperen. Por otro lado, representamos a aquellos que les interesa la libertad, en el sentido de que el gobierno no se meta en asuntos económicos, por ejemplo, y que puedan tener libertad para prosperar mejor. Entonces, eso es un partido también, tiene que ser representativo, tiene que ser programático, es decir, que tenga plasmado en un programa sus intenciones. Nosotros lo tenemos, se llama el programa 5 Reformas. Es un programa de 5 paquetes que busca reformar en 3 aspectos: privatizar, desregular y liberar los mercados. En 5 rubros, para ser exactos. Entonces, ese es nuestro programa, lo tenemos. Ahora, ¿conoce usted los programas de los partidos actualmente? ¿Cuál es su ideario? ¿Cuál es su doctrina? ¿Cuál es su filosofía? Y por último, que sean electorales, es decir, que aparezcan en la papeleta, que puedan tener, que puedan ser la opción para que la gente los elija en las elecciones. Eso es lo que buscamos. Actualmente, ningún partido cumple con las 4 características que acabo de mencionar y la gente vota por venganza, porque no le han gustado todos los anteriores y se cansaron. Entonces dicen, queremos un cambio por el simple cambio. No importa si estos son iguales o mejores o peores. Y la gente lo dice claramente, simplemente ya no queremos que los anteriores estén, queremos algo nuevo. Y si roba, pues que robe. Lo vemos actualmente en redes sociales. La gente dice, no nos importa que robe, aquellos ya robaron, hoy denle la oportunidad a estos. Así de terrible está la situación. ¿Qué te parece, no? Es lamentable porque en realidad no hay opciones. Y puede que usted, al igual que yo, y nosotros también, los que estamos en este partido de formación, somos parte de esa gran masa de que no elegimos a nadie en las elecciones anteriores y anteriores a esas también, las presidenciales o de la Asamblea Legislativa. Precisamente por lo que acaba de decir Oswald, porque no vemos que sean realmente opciones, ¿verdad? Imagínese que usted le dijera, mire, te voy a dar una oferta,
te voy a amputar una pierna o si no, te amputo ambas piernas, ¿verdad? Lo menos que uno puede decir es, no, hombre, no quiero ninguna de las dos opciones, quiero escuchar algo diferente a eso, ¿verdad? Porque es lo lógico, porque no queremos algo que nos dañe, sino que algo que nos beneficie. Pues precisamente, gracias a Dios, muchos salvadoreños ya tienen claro de que no hay algo beneficioso para elegir. Y lo que muchos han hecho es dar un voto de castigo y de revancha, de venganza a otros, sin razonar, sin pensar, ¿verdad? Sin entender qué es lo que realmente están eligiendo. Y muchos de los problemas que tenemos es porque tampoco conocía lo que dice Oswald, un programa que realmente, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Verdad? ¿A qué quieren dirigirse? ¿Qué es lo que van a implementar? No se sabe, no tenemos claridad con lo que hay. Nosotros tenemos un programa claro y lo mostramos de frente, que la gente lo conozca, que lo cuestione, que lo memorice si lo quiere, en fin, que lo comprenda bien, ¿verdad? Y que sepa qué es lo que está apoyando, qué es lo que va a elegir. Porque entendemos algo precisamente, la política no es mala, la politiquería sí. Y lamentablemente muchos están, digamos que no votan pensando que toda la política es mala, cuando en realidad es la politiquería lo que deberían estar acusando. Porque política es lo que no hay en realidad hoy día. Exacto, eso lo hemos entendido bien y por eso no somos antipolíticos, mucho menos apolíticos. Y entendemos las razones por las que mucha gente dice, a mí no me hablen de políticos porque están cansados. Usted abra Twitter, abra una red social y entre a ver el circo que tenemos, no solamente en este momento, sino desde hace años. No se trata de cambiar el piloto, hay que cambiar el sistema. Mientras eso no se cambie, las cosas van a seguir peor, no igual, peor. Hemos visto en nuestra nación un declive desde hace años. Entonces, pero entendemos que no es contra la política, sino contra la politiquería. Es lo que queremos cambiar. ¿Qué tenemos ahora? Los partidos totalmente son institutos, son instituciones que sí, son políticas porque han cumplido los requisitos legales, pero simplemente quieren cuotas de poder para complacer a sus cúpulas, para enriquecerse ellos, enriquecer a sus amigos. Pero ¿qué recibe el ciudadano de a pie? Lo mismo de siempre, lo mismo de siempre. Nada cambia, las cosas van para peor. Entonces, no, la política no es mala, es honorable. Es loable cuando se entiende correctamente y se basa en principios, valores y normas. Eso es lo que proponemos. Ahora se preguntarán, ¿y este partido Valores es de derecha, es de izquierda, es centro o no se acopla a esos conceptos? Bueno, sí, somos de derecha, lo decimos sin miedo. Somos una derecha liberal. ¿Y eso qué significa? Nos dicen de que los conceptos de derecha e izquierda son arcaicos. Esa es una trampa. Precisamente quienes dicen eso son personas que militan y están de acuerdo con políticas o hacen políticas, adivinen, de izquierda. Es un engaño, ¿para qué? Para que nadie ponga en la vista pública o al público cuán nociva es la visión de las izquierdas. El socialismo, el comunismo, esta ideología que tantos problemas, muerte y violaciones de derechos humanos ha causado en el mundo a lo largo de la historia. Por eso es fácil que muchos caigan presa de ese engaño de que los conceptos de derecha e izquierda son arcaicos. No es así. Los conceptos se mantienen. Derecha significa orden, justicia y libertad. Esos son los valores de la derecha, de una derecha real. Usted no tiene que decir, esta persona es de derecha porque lo dice. No, tiene que basar su juicio en las acciones y propuestas de aquella persona o institución que dice ser de derecha. ¿Hemos tenido derecha en el país? Lo cierto es que no, hemos tenido una derecha mala, una derecha mercantilista, pero entendamos el concepto para que no nos confundamos, porque se nos confunde adrede, porque es conveniente para los politiqueros. Derecha, izquierda. La izquierda, control total. Nazismo, fascismo, comunismo, todo a la izquierda, control total. Más a la derecha está la socialdemocracia, luego tenemos un poquito a la derecha, pero no tanto, el mercantilismo y el tan famoso neoliberalismo. ¿Qué es lo que hemos tenido nosotros? ¿Qué es el mercantilismo? Es el compadrazgo, la politiquería en el que el poderoso, los oligarcas, los poquitos, deciden por todos, se componen, se enriquecen y reparten el despojo, reparten lo que se roban. ¿Por qué se lo roban? Porque es más allá de las funciones que debe tener un gobierno. Entonces, en ese punto estamos, pero ahora ya no vamos encaminados hacia una derecha, sino
galopando, corriendo hacia una izquierda más totalitaria que antes, hacia una izquierda posmoderna. Es decir, mayor control del Estado. Se crean más leyes, se crean más intromisiones del gobierno en los asuntos privados y eso se puede catalogar sencillamente como de izquierda. ¿Qué sigue después del mercantilismo y el neoliberalismo? A la derecha, el liberalismo clásico, que se trata de un gobierno limitado, con funciones exclusivas de seguridad, justicia y obras de infraestructura. Mercado libre e irrestricto respeto a la propiedad privada. Esa es nuestra doctrina. Y en el extremo derecho está la ausencia de Estado, la anarquía. Nosotros no creemos en anarquía, no somos anarquistas, somos liberales clásicos, esa es nuestra doctrina. Entonces sí creemos en un gobierno limitado, sí creemos que debe existir autoridad civil, pero para cumplir sus funciones propias. Curiosamente, cuando hay un gobierno que hace políticas de derecha, lo llaman extrema derecha, pero nunca un gobierno que hace políticas de izquierda lo llaman extrema izquierda, aunque sean medidas totalitarias. Es un sesgo bastante notable una vez usted entiende cómo es la cuestión del espectro político. Y la extrema derecha, pues como ya dije, es el anarquismo del cual nosotros no proponemos y estamos lejos de hacerlo. Somos liberales clásicos. Entonces, ahí estamos nosotros y lo decimos de frente, somos de derecha. ¿Por qué? Porque creemos en 3 derechos fundamentales, que son el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada. ¿Qué más tenemos como valor? El sumo respeto a la familia, ¿okay? Y al matrimonio. Creemos que la familia y el matrimonio son la base de la sociedad. Esto no implica que vamos a legislar para que más personas se casen. No, porque no es necesario, es lo natural. ¿Por qué? Porque la familia, el concepto de familia implica posesión, implica deseo de prosperar, implica herencia, implica progreso, economía, educación en la familia. Entonces no hace falta legislar para eso, es algo natural. Tampoco implica perseguir o imponer criterios a personas que no se acoplan a este sistema de vida. Si hay personas que quieren vivir en unión civil, siendo de diferente sexo al mismo sexo, el gobierno no tiene por qué impedirlo o promoverlo. Sencillamente pueden vivir en plena libertad en su unión civil. Esa es nuestra propuesta, esa es nuestra visión. Eso es ser liberal clásico y ser de derecha. Creer en las libertades fundamentales. Por eso somos conservadores en ese sentido. Y en la parte económica, pues somos liberales. Queremos que el gobierno deje que la gente comercie, que pueda prosperar, enriquecerse. No hay nada de malo en ser rico. Qué bueno es ser rico. Ojalá pudiéramos serlo todos. Pero no es posible. Sin embargo, sí es posible generar más y mejores oportunidades para desarrollarnos y vivir mejor. Que El Salvador sea un país próspero y salir al fin, de verdad, del tercermundismo. Definitivamente. Y una de las cosas que usted tiene que tomar en cuenta es que la derecha liberal clásica que representamos implica varias cosas positivas, entre ellas, como acaba de decir Oswald, el libre mercado. Y también implica la reducción del Estado a las funciones propias, que no son muchas, son poquitas, lo que justifica que existan. Por tanto, nos queda más plata a nosotros en nuestro bolsillo. Se va a dar cuenta cuando hablemos de las reformas que proponemos, que por ejemplo su salario, que hoy día devenga, no se lo lleva el 100%. ¿Por qué? Porque le hacen descuentos de ley, ¿verdad? Esos descuentos de ley nosotros pensamos suprimirlos, eliminarlos. Es decir, si por ejemplo usted gana 400, 800 o el salario que tenga hoy día no se lleva ese salario, se lleva una parte de eso. Pero luego las reformas que nosotros propongamos, se va a dar el 100% de ese ingreso. Solo con eso ya es un beneficio que uno puede decir, caramba, esto nunca lo habíamos escuchado. ¿Quién más ha propuesto cosas como estas? Nadie lo ha hecho y ni lo va a hacer seguramente. Precisamente por eso nosotros queremos poner el dedo en la llaga, que se nos deje a nosotros como ciudadanos libres tomar nuestra plata, ocuparla como nosotros queramos hacerlo. Y que también aquellos emprendedores que se les quita, se les despoja de tanta plata, que puedan crecer, que puedan avanzar, que sus negocios prosperen, se amplíen y que den más trabajo. En esa medida beneficia muchísimo el liberalismo clásico, porque respeta las decisiones de las personas libres individualmente para hacer lo que quieran con su plata, con su comercio, con su negocio, que lo puedan libremente hacer. Necesitamos algo así y esperamos que ustedes se complazcan de este tipo de cosas, porque queremos representarles, como acaba de decir Oswald hace un momento, ¿verdad?
Nuestro interés también como partido es representar una gran masa, aquellos que queremos vivir nuestra vida bien y no a expensas de los gobiernos, ni siquiera lo pueden hacer. Es imposible seguir pensando en eso, ¿verdad? Al contrario, no retomemos nuestras vidas con nuestra cuenta y que nos den la libertad simplemente de demostrar que podemos. Si no, fíjese en una cosa sencilla. ¿Cuántos de nuestros familiares o conocidos que vivían aquí quizás con dificultades, con deudas, sin trabajo, en fin, un montón de cosas, migraron a otro país, pero allá con mucha más libertad económica viven mejor que nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué será? Es el sistema de gobierno que les ha permitido que tengan mejores avances que nosotros. Sistemas que nosotros nunca hemos conocido. Y mire cómo son las cosas. Vivimos en tercer mundo, en un país estatista, es decir, que se ocupa de tantas cosas. Y nunca hemos salido del tercer mundo. ¿Cuál es el factor común en eso? Usted debe analizarlo, ¿verdad? Si nunca hemos vivido una etapa liberal clásica, nunca hemos estado en el primer mundo. No requiere tener muchos dedos de frente para entender por dónde va la cosa. Cambiemos ese paradigma, debemos de mejorarlo y analizar qué es lo que más nos conviene. Acompáñanos en esta lucha, acompáñanos en este esfuerzo, ¿verdad? Uno de los nombres de nuestro proyecto es la Gran Devolución. ¿Qué es lo que queremos? Devolverle a la gente lo que se le ha usurpado. Que la gente tenga, y usamos esta palabra muy común ahora, empoderamiento. Pero no para que se quede en una cuestión etérea, imaginaria, sino para que sea una realidad. ¿Qué es lo que pedimos? Que nos escuche. En un momento vamos a dar a conocer nuestra propuesta, luego de este video que queremos presentarles. ¿Cómo encuentro al Partido Valores en Facebook? Fácil, siguiendo 3 sencillos pasos. Paso 1. Ingresa al buscador de Google. Paso 2. Digita Facebook Partido Valores. Paso 3. Haz clic en Partido Valores y listo. Te preguntarás, ¿qué puedo encontrar en la fanpage de Valores? Tenemos 5 segmentos que te encantarán. El Salvador puede ser mejor. Capitalismo de verdad y para todos. La única salida. Un diagnóstico para América Latina. El antídoto con Alberto Mansuetti. Te invitamos a compartir nuestro contenido con tus amigos. Con Valores de verdad, haremos de El Salvador una mejor nación. Iniciamos como Movimiento 5 Reformas en El Salvador en el mes de julio del año 2017, como Movimiento Político 5 Reformas. Con el tiempo se fueron agregando más personas, promoví las ideas del liberalismo clásico en redes y el programa de gobierno también se fue proponiendo y se fue divulgando y más personas fueron atraídas. Luego pasamos a una etapa de escoger el nombre y entre muchos resaltó el nombre Valores porque creemos que la política como tal es buena y honorable, no así lo que tenemos actualmente, a lo cual reconocemos claramente como politiquería, que está muy lejos de ser política. Nuestra visión como partido es llegar a convertirnos en un partido político, ser un partido, en primer lugar, de oposición al estatismo y luego ser el partido político de gobierno que implemente las 5 reformas en el país. Nuestra misión actualmente es educar al mayor número de personas posibles en este sistema de gobierno, en esta propuesta, que la gente pueda comprender lo que significa tener un gobierno de corte liberal y que pueda y que sepa escoger lo que realmente le conviene. Nuestros valores son los mismos del liberalismo clásico, que se pueden resumir en 3: gobierno limitado, mercados libres e irrestricto respeto a la propiedad privada. Como objetivos tenemos actualmente educar al mayor número de personas, como ya dijimos, pero también formar cuadros de políticos, personas capaces, personas que puedan ir y en conjunto con todos nuestros cuadros como partido poder ir y reformar las leyes desde la Asamblea Legislativa y así poder implementar las 5 reformas a las cuales también llamamos la Gran Devolución. ¿Devolución de qué? De poderes y recursos
y poder entregar a la gente lo que por años se le ha usurpado. Nuestra propuesta política es la que desde el Foro Liberal de América Latina manejamos todos los movimientos y partidos. Se trata de 5 reformas. Reforma 1 es una reforma política que consiste en poner al gobierno en su lugar para ejecutar sus funciones propias de seguridad, justicia y obras de infraestructura. La reforma 2 es la reforma económica, que consiste en desregular y liberar los mercados, que la gente pueda comerciar libremente, importar y exportar sin gravámenes y que así puedan enriquecerse. La reforma número 3 es la reforma en educación, que busca empoderar a los maestros para que puedan ellos decidir cómo enseñar y qué enseñar, y que los padres y estudiantes puedan decidir dónde aprender. La reforma en salud busca empoderar a los doctores y enfermeras, que ellos puedan administrar de forma privada los nosocomios y así la gente pueda decidir también a cuál hospital ir y dónde curarse y tener así una mejor atención de calidad. La reforma 5, la reforma en pensiones. Este tema que por décadas ha sido tema de discusión, nosotros pensamos resolverlo, permitiendo a la gente decidir dónde guardar su dinero y que así la gente pueda ser dueña de verdad de lo que se ha ganado y pueda también prever su futuro. Gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos a hablar de la propuesta. Hemos hablado ya del porqué del Partido Valores, cuáles son nuestras intenciones, qué proponemos y cuál es el plan que tenemos para poder cambiar nuestro país de verdad. Ahora vamos a escuchar a grosso modo, de una manera resumida, en unos minutos, este plan de gobierno. Posiblemente van a haber muchas más preguntas después, pero queremos que nos escuchen. Ahora quiero que sepan algo. ¿De dónde sacamos este programa? ¿Fue el resultado de trasnochar un par de días? No, para nada. Han sido más de 10 años de trabajo. El Partido Valores no está solo, pertenece al Foro Liberal de América Latina, que es una organización política que agrupa varios movimientos y partidos políticos en más de 10 países en Latinoamérica y ahora incluso en Europa. Así que es un arduo trabajo donde politólogos, economistas, empresarios, académicos también trabajamos para poder plasmar este proyecto y hacerlo una realidad. Ahora los dejo con Noé Barahona para que dé a conocer nuestro proyecto. Claro, con mucho gusto. Bueno, para comenzar hay que decir que son 5 reformas, es decir, gobiernos limitados, que ya los mencionamos, mercados libres y el respeto a la propiedad privada. La reforma número 1 es la reforma de la política, que responde al gobierno limitado. ¿Qué buscamos con esta reforma? Lo que deseamos es retornar las funciones del gobierno solamente las que le pertenecen por naturaleza, las que justifican su existencia, es decir, que se dedique a la seguridad de nuestras vidas, ¿verdad? Que se respeten nuestros derechos, a la vida, a la libertad, a nuestras propiedades, que se dedique a eso, bien hecho, a administrar la justicia de manera eficiente, rápida, una justicia que sea realmente igualdad ante la ley, y a la construcción y a la contratación de pequeñas infraestructuras o infraestructura física en general, carreteras, puentes, etc. Esas son las funciones propias y naturales de un gobierno. Eso es lo que busca principalmente la reforma política. Por tanto, si va a hacer menos funciones, significa mucho menos planilla en el gobierno, es decir, mucho menos costos que significan tantos que tenemos ahora, Ministerio de Cultura, de Turismo y bueno, en fin, una gran cantidad de cosas que le hemos delegado a ellos que lo hagan, que no les corresponden. Y por consiguiente no lo hacen bien porque no es su naturaleza. Y por esa misma razón se nos hace carísimo mantener ese sistema. Por eso nuestra población es tan pobre, porque tiene demasiados impuestos encima de ellos para sostener esa gran burocracia. Entonces, con esta reforma lo que estamos buscando también es reducir la tasa de impuestos, que hoy día pagamos más de una veintena. Con nuestra propuesta se reduce todo a uno solo, el impuesto de las 3 U, porque es único, uniforme y universal. Único, pues porque, como dije antes, es uno solo. Un impuesto al consumo, no a la ganancia, sino al consumo. Más o menos como funciona hoy día el IVA, pero no sería de un 13, sino que lo rebajaríamos a que no pase del 10. Uniforme porque es la misma tasa para todos, ¿verdad? Y universal, pues porque lo pagamos todos sin excepción. Eso busca la primera reforma, la reforma política, ¿verdad? Reducir el tamaño de las funciones que tienen los gobiernos, que hoy en día, pues, bueno, no es algo nuevo, lo tenemos desde hace décadas, ¿verdad? Y nos consume tanto, reducirlo para que sea más barato, más eficiente y se dedique a lo que les corresponde. ¿Qué piensas tú de esta reforma, Juan? Bueno, definitivamente es algo necesario.
Hay dos dichos o refranes de nuestras abuelitas que seguramente los conocemos. Hay uno que dice: el que mucho abarca, poco aprieta. Si le pedimos al gobierno que cumpla tantas funciones, sencillamente no va a ser ninguna de calidad, y mucho menos las que le corresponden. Hay otro que dice: en río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Qué quiere decir? Que en toda esta maraña, este entramado de funciones, donde implica también millonarias cantidades de dinero ahí, va a ser más fácil y que haya corrupción, y más difícil también de encontrarla. Entonces, creemos que la corrupción es un síntoma, no el problema. Es un síntoma de un estado enfermo, un estado obeso, un estado que quiere hacer todo. Pongo un ejemplo. Nosotros, si acaso alguna vez tenemos la oportunidad de contratar un agente de seguridad para proteger nuestra vida, esa es la función, que nos defienda ante agresiones de un tercero. Pero si a este agente de seguridad le pedimos que nos lleve a los niños al colegio, que cuide a un pariente enfermo, que nos haga el aseo en la casa, que cuide nuestros bienes, que nos cuide los ahorros, que cuide a nuestra esposa incluso, etc., posiblemente lo va a hacer de buena gana mientras le paguemos más por esas funciones. Pero llega un punto en que este agente de seguridad inicialmente va a controlar nuestras vidas. Pero sería tan fácil como despedirlo al ver que nos está robando. Pero ¿quién despide al gobierno? Eso es lo que pasa actualmente con el Estado. Lejos de ser alguien que protege nuestra vida y cumple unas funciones específicas, se ha vuelto quien nos domina, quien nos dice qué hacer, qué no hacer, dónde hacer esto, dónde no hacerlo, etc. Eso es lo que queremos cambiar, para que hayan más y mejores oportunidades para todos. Así que sí, el gobierno limitado es algo que necesitamos y es nuestra primera reforma. Bueno, ¿y qué tan complicado es tomar nuestras decisiones o que se encarguen de hacer tantas cosas? Véalo, por ejemplo, los partidos políticos, que es parte de la reforma política. ¿Quién decide qué partido se inscribe o no? ¿Es realmente democrático el sistema que tenemos? Por ejemplo, si no, usted no dejará mentir que las elecciones pasadas presidenciales se anuló una y otra vez algunos partidos y candidatos. ¿Por quién lo hizo? ¿Fue la gente o fueron los que estaban en el gobierno para hacer las cosas como querían? Ese sistema es un problema, porque incluso las decisiones por anticipado las toman por nosotros, cuando lo podríamos tomar sin tanta complicación de manera democrática. Es decir, que los votantes deciden a quién apoyar o a quién ningunear, ¿verdad? No se requiere que un gobierno tome decisión para eso. Lo podemos hacer nosotros, cada ciudadano puede hacerlo. Entonces la reforma política implica, en resumen, reducir el tamaño de las funciones de los gobiernos, ¿verdad? Solamente a seguridad, justicia o las de infraestructura, lo cual implica que va a ser más barato, por lo tanto más dinero para nuestros bolsillos, menos impuestos obviamente, y que los partidos políticos tengan la libertad de ofrecer la propuesta que quieran y la gente puede o votar o ignorarlo, ¿verdad? Eso es libertad de verdad, no la tenemos hoy día. La segunda propuesta es, o la segunda reforma, bien dicho, es la reforma económica. Eso obedece a los mercados libres, a la propuesta también del liberalismo clásico de los mercados libres. Por eso proponemos una reforma económica. ¿Qué implica esto? Bueno, que una maraña de montonazo de leyes que tenemos antiprosperidad, porque esa es la forma correcta de llamarle, ¿verdad? Estas leyes, antiprosperidad o antidesarrollo económico, que son los que tienen maniatada nuestra economía, sean derogadas, sean eliminadas, ¿verdad? Y que las personas tengan la libertad de poder consumir, de poder invertir, de poder hacer lo que bien parezca, que pueden beneficiar el mercado con algunos elementos que tengan en su conocimiento o en sus deseos de realizar. Esto también implica que tengamos más libertad financiera, que los precios de las cosas se reduzcan, como ya dijimos, se van a reducir los impuestos. Eso significa también que se eliminan los impuestos de nuestro salario. Usted no me dejará mentir, pero hoy día su salario no se lo lleva el 100%. ¿Alguna vez algún partido político le ha dicho: nuestra propuesta es que usted tome todo su dinero del que gana? Es decir, que no exista el descuento del Seguro Social, que no exista el descuento obligatorio de la AFP, que no exista el descuento sobre la renta, sino que su salario se lo lleve íntegro, 100%. ¿Alguien alguna vez nos ha ofrecido esto? Hasta donde yo recuerdo, jamás, nunca. El Partido Valores trae como propuesta esto, que se eliminen también esos impuestos que están en nuestro salario. Por lo tanto, si hay menor costo en los elementos que compramos con los impuestos y más abundancia de salarios, es básicamente inmediato el resultado de beneficio para todas las personas asalariadas y también para los empresarios y emprendedores. ¿Lo ves tú de igual manera? Totalmente. Fíjese que el problema no es tanto que las cosas sean caras, sencillamente que el dinero no nos alcanza. En Venezuela la gasolina cuesta centavos.
Aquí cuesta mucho más que eso, pero en Venezuela nadie puede llenar su tanque de gasolina. Nadie, entre comillas, claro, hablamos de una mayoría que no puede. Allá usted puede pagar su tanque de gasolina o llenar su tanque de gasolina con trueque, con un pan, con una banana. No es mentira, usted puede buscarlo en las redes, no necesitamos mentir. Entonces no es el problema los precios, es que el dinero no nos alcanza. Queremos que nuestro dinero tenga mayor poder adquisitivo. Otra cosa, hay países en los que crear una empresa cuesta minutos. Aquí, para crear una empresa, un emprendimiento, es algo tan engorroso que muchos desisten, quitando de lado el hecho de que hay falta de seguridad y muchos se han visto la necesidad de cerrar sus negocios. Entonces sí necesitamos una reforma económica para que podamos de verdad prosperar y enriquecernos. No hay nada de inmoral en eso. Así es. Entonces ya hablamos de la reforma política y de la reforma económica. Vamos a las otras reformas, que son reforma en la educación, la reforma en la salud y la reforma en jubilaciones y pensiones. ¿Qué proponemos en la reforma de educación? Bueno, ¿qué sucede hoy día? ¿Qué problema tenemos? Que la educación está en manos del gobierno, ya sea tanto en las escuelas que administran ellos, como también la currícula que viene desde el Ministerio de Educación. No hay libertad en eso. Entonces eso trae varios problemas. Entre ellos es que, bueno, para nadie es un secreto ver las escuelas como están, ¿verdad? Como siempre han estado. Deterioradas, con poca infraestructura, docentes incómodos, en fin. ¿Qué proponemos nosotros? Bueno, que en lugar que el Estado se haga cargo de la educación, vamos a hacer que los que ahora son docentes, directores, empleados de las escuelas e institutos públicos, llamados públicos hoy día, y que son empleados del gobierno, pasen a ser los propietarios de esas instituciones. Es decir, el director, los profesores y los demás personal que trabajan ahí pasarían a ser los dueños de ese instituto, de esa escuela, y pueden hacer las reformas que ellos quieran, ¿verdad? Ahora uno puede pensar, ¿y entonces qué va a pasar con los pobres, verdad? Si ahora se vuelve pues, prácticamente un sistema privado, ¿qué sucedería con los pobres? Bueno, tenemos un sistema de cupones. En la etapa de transición, para que todas las personas puedan después pagar su educación, su salud, el gobierno emitirá cupones que son canjeables. Es decir, un padre de familia puede ir y reclamar un cupón por un tercer grado, por un primer año de bachillerato, por un séptimo grado, etc. Y ahora puede decidir a qué institución llevar a su hijo. No solamente la que antes por fuerza económica que no tenía, le tocaba obligatoriamente agarrar solamente la escuela que estaba ahí. Puede seguir eligiendo la misma si él quiere, o alguna otra, porque van a canjear ese cupón. Esto significa que cada escuela, cada instituto, ahora se va a ver en la obligación, digámoslo así, obligación o la motivación de conseguir ese cupón. Por lo tanto, tiene que ser atractivo para el padre de familia y para el niño o el estudiante que ese lugar sea elegido, porque de otra manera no va a poder competir. Significa entonces que tiene que elevar la calidad académica, elevar el resultado que puede proveer a los padres de familia con sus hijos. Esto es un gran beneficio. Bueno, nuestro lado conservador que hemos hablado que tenemos, a mí esta idea me fascina porque no estamos lejos de ver cosas que ya suceden en Sudamérica, por ejemplo. Esa educación sexual integral que se ve por allá, ¿verdad? Que prácticamente es una implantación de ideología de género que les ponen a nuestros hijos. No todos estamos de acuerdo con eso, pero podríamos luchar en contra de eso si el Ministerio de Educación lo impone hoy día. No podemos. Pero ¿qué pasaría si no existe ese Ministerio de Educación y cada escuela puede brindar la currícula que desee? Pueden haber escuelas entonces que puedan ahora ofrecer educación religiosa o no religiosa y de la denominación que quieran, o agnóstica, o incluso si quieren agarrar con su plata y, bueno, tal vez enseñar ideología de género en alguno de estos lugares, con la plata de ellos y los padres de familia que voluntariamente quieran enviar a sus hijos, queda abierto que lo hagan, ¿verdad? Pero nadie va a hacerlo por obligación. Esa es una gran ventaja que yo le veo a esta reforma. La otra reforma es en la reforma de la salud, que es bastante similar. Es decir, los doctores, paramédicos, enfermeros, personal administrativo, etcétera, que hoy día trabajan en esos hospitales, unidades de salud, que de igual manera no son las mejores condiciones y que por lo tanto pues nosotros tampoco las preferiríamos tomar, ¿verdad? De hecho, dicha sea de paso, ninguna de las personas que usualmente están en los gobiernos prefiere los hospitales nacionales. ¿Qué es lo que siempre hacen ellos? Buscan los hospitales privados. ¿Por qué? Porque ahí está verdaderamente un buen servicio. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Que estas personas que hoy trabajan ahí también pasen a ser los dueños, pasen a ser los propietarios de esas edificaciones y de las funciones como corresponde a la sociedad, que brinden el servicio de salud, ¿verdad? ¿Y qué pasará también con los pobres que no podrían pagar eso? Lo mismo, emitirles un cupón para que puedan canjear
su tratamiento médico en el lugar que más les convenga o el que consideren que es el mejor o en el que tienen más confianza, etc. Eso también hace que el servicio mejore realmente. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la gente se queja del trato que tienen en un seguro social, en un hospital nacional, en una unidad de salud, ¿verdad? O las condiciones paupérrimas con las que las encuentra? En fin, hay tantas cosas negativas que hablar de esos lugares. Pero si las personas son propietarias y se ponen a competir en ese rubro, buscarán la forma de mejorarla. Y ahora que son dueños pueden decir, por ejemplo, bueno, vamos a poner este edificio o este terreno como garantía de un préstamo, por ejemplo. Y quizás de ahí en adelante empezar a hacer renovaciones, reformas en el lugar, lo que más consideren conveniente para ese sitio. Dicho sea de paso, entonces esto hará también que crezca el servicio, que crezca la calidad y que crezca también la infraestructura de los hospitales, que sea mejor, que sea más agradable, que sea de mucho más confianza para nosotros. La quinta reforma es las jubilaciones y pensiones. Por cierto, hoy día puede usted decidir cuánto ahorrar para su vejez. Puede usted decidir a qué edad retirarse. Puede usted decidir, no quiero ahorrar, quiero hacer otra cosa. ¿Podemos hacer eso? No, ¿verdad? La ley no lo permite. Pues nuestra reforma implica que se va a derogar eso. No se va a poder ya obligar a nadie. Usted va a decidir si sigue ahorrando la cantidad que está ahorrando, si no sigue ahorrando, si quiere ahorrar más o donde usted quiera ahorrar, porque va a haber la libertad de que crezcan muchas más elementos o empresas, digamos, en competencia para manejar los fondos de pensiones. Y usted decidirá dónde ponerlas. Nadie lo va a obligar. Usted va a decidir la cuota, dónde lo quiere poner o qué quiere hacer con esa plata, a qué edad se quiere retirar. ¿Por qué tenemos que permitir que sea un gobierno que nos diga, no puedes ahora, tienes que hacerlo más tarde? O que nos diga exactamente una edad. Y si yo quiero antes o si yo quiero después, ¿por qué no? Esa reforma lo va a permitir. La reforma política nos va a dar libertad. La reforma económica nos va a dar mucho mejores ingresos y que nos abunde más la plata. La reforma de educación va a mejorar la calidad educativa. La reforma de la salud, de igual forma, va a mejorar los servicios en la salud. Y la reforma de las jubilaciones y pensiones nos va a dar la libertad para que nosotros elijamos cómo queremos vivir esa etapa que en el futuro esperemos llegar ahí. Todas las reformas tienen que ir en conjunto, unidas. No proponemos separadas, ni unas 2 o 3, tienen que ir en conjunto, porque de otra forma no serán efectivas. Lo hemos visto en experiencia en otros países, por eso no queremos plantearlo así. Este es el plan de gobierno que nosotros tenemos y es mucho más amplio para ahondar en cada reforma. Pero en unos pocos minutos, por lo menos, pues, un pequeño vistazo de lo que implica esto. Esperamos que usted pueda seguir informándose más con nosotros, ¿verdad? Y tenemos más información para darles. Muchas gracias, buenísima explicación, Noé. Sé que hay muchas dudas aún, pero quiero aclararles que estas reformas son para todos. Uno de los nombres de nuestro proyecto es La Gran Devolución. Y cuando hablamos de estas últimas 3 reformas, estamos hablando de privatizar. Pero no como lo han hecho los gobiernos anteriores, sino devolverle a la gente. Aquí el gobierno no va a recibir un dinero por esas privatizaciones. Se le va a devolver a la gente el poder para que progrese, para que se enriquezca, para que salga adelante. Y cuando hablo de enriquecerse, no me refiero solamente a los grandes empresarios, me refiero a los más pobres. Son quienes más necesitan esta reforma. Usted que depende de una ayuda, de una canasta quizás, y que la agradece, qué bueno, pero con estas reformas va a poder usted conseguirla por sus propios medios. Y si tiene alguna dificultad, como hablamos en la transición, por supuesto que el gobierno va a tener, en la cual se van a emitir cupones para que usted pueda tener su atención en salud, su educación y también su pensión. Así que nadie se está quedando fuera. Es una devolución en la cual usted puede progresar. Ya no solamente ver cómo otros progresan, sino usted también ser parte de ello. No nos molesta que el rico se haga más rico, para nada. Nos alegra, pero nos encantaría mucho más también, como va a ocurrir, que los pobres salgan de la pobreza, lo cual es posible. Así que, como decía Noé, estas reformas deben aplicarse en simultáneo, de choque, para que funcionen, no gradualmente. Ahora quiero dejarlos con un video que hemos preparado para ustedes. Saludo para El Salvador muy especialmente y para todos los compañeros de América Latina. En El Salvador estamos relanzando el partido Valores. Eso es 5 reformas para El Salvador. 5 reformas para tener capitalismo, es decir, bienestar, prosperidad, riqueza, ahorro, trabajo, seguridad, democracia genuina en la República de El Salvador, que tanta falta le hace. Saludos para todos
de mi parte, en nombre propio y en nombre de todos los compañeros del Foro Liberal de América Latina, Movimiento 5 Reformas, la Gran Devolución. Gracias por llegar hasta acá con nosotros. De verdad estamos profundamente agradecidos de que algunos quizás por curiosidad nos escucharon hasta el final, otros por afinidad, algunos tal vez para encontrar algo en lo que no estén de acuerdo y criticarnos. Todos son bienvenidos. Eso es lo que queremos, que nos escuche, que nos haga consultas, que nos conozca. Nos interesa informar, educar y formar. Queremos formar personas también que quieran lanzarse a la acción política. Para eso también estamos desarrollando diplomados de formación para aquellos que estén interesados en formar parte de nuestro equipo o sencillamente conocer y así entender y tener un criterio claro de qué es la política. Esa es nuestra intención. Puede encontrar nuestro contacto en las redes que van a estar acá colocadas debajo de este video. Quiero dejar a Noé con palabras de cierre. Muchas gracias, amigos, por estar pendientes hasta acá. Ha sido un placer poderles informar de la propuesta del Partido Valores. Esperamos contar pues con el apoyo, si no es que de todos ustedes, pues la mayoría por lo menos. Y si usted directamente tal vez no está interesado en la política como para partidario, pues tal vez encuentre a alguien, un familiar, un conocido que esté buscando una alternativa diferente. Nosotros somos esa alternativa diferente, al menos yo así lo veo, ¿verdad? Nadie tiene una propuesta como esta, nadie tiene un plan ya formado como el nuestro y nunca nos han propuesto algo así. Ojalá que podamos seguir contando con su apoyo, con su asistencia y que se mantenga pendiente de todo lo que queremos seguir informando. Gracias hasta el día de hoy, quedamos hasta acá. Muchas gracias y que Dios bendiga El Salvador.